Muy buenas chicos, vamos a seguir con la clase de física. En este momento vamos a hablar acerca de algunas propiedades que tienen las ondas. Bien, vamos a hablar de la primera propiedad, que es la frecuencia. Dice que la frecuencia corresponde a la cantidad de ciclos que se reproducen en cierta cantidad de tiempo. Se simboliza con la letra F y se expresa en Hertz. Hertz es la unidad que vamos a utilizar para expresar la frecuencia en el Sistema Internacional de Unidades. Para el caso de las ondas, un hertz equivale a una oscilación completa realizada en un segundo, es decir, que un hertz es equivalente a 1 sobre segundo. Por lo tanto, para calcular la frecuencia de una onda, se divide el número de oscilaciones completas por el intervalo de tiempo en segundos en que se realizan dichas oscilaciones, lo que en forma matemática se traduce en lo siguiente. Bien, como podemos ver, aquí vemos que la frecuencia va a ser el número de oscilaciones dividido entre el tiempo. Entonces tenemos un pequeño ejemplo acá, dice. La frecuencia de un columpio que realiza 6 oscilaciones en 30 segundos es. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular esa frecuencia? Vamos a contar la cantidad de oscilaciones que tenemos, que nos están diciendo que son 6. Lo vamos a dividir entre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? En 30 segundos. Entonces sería 6 entre 30 segundos, sería 0.2 Hz. Entonces este es el valor de la frecuencia, significa que en un segundo se efectúa 0.2 vueltas u oscilación de columpio. Ok, vamos a hablar del periodo. El periodo corresponde al tiempo que demora una onda en llevar a cabo una oscilación completa o ciclo. Se simboliza utilizando la letra T y se expresa en segundos. En el Sistema Internacional de Unidades, o sea, el periodo lo vamos a expresar en segundos. Corresponde al tiempo que demora una onda en llevar una oscilación completa. Entonces, para conocer el periodo de una oscilación, de una onda, se emplea la siguiente expresión matemática. Para calcular el periodo t, vamos a dividir el tiempo entre el número de oscilaciones. El tiempo entre el número de oscilaciones. Veamos este ejemplo. Dice, el periodo de una onda que en 3 segundos efectúa 2 oscilaciones completas es. Vamos a tener t. Entonces vamos a decir, periodo t va a ser tiempo entre el número de oscilaciones completas. ¿Qué tiempo me da? 3 segundos. ¿Cuántas oscilaciones se hicieron? 2 oscilaciones completas. Entonces el periodo es de 1.2 segundos. Este valor de periodo significa que el tiempo requerido para que se realice una oscilación completa son 1.5 segundos. La frecuencia corresponde a la cantidad de ciclos que se realizan en un tiempo determinado, y el periodo es el tiempo necesario para que se complete un ciclo. Entonces, la frecuencia y el periodo se relacionan de forma inversa, lo que matemáticamente se traduce en, veamos esta fórmula. Vamos a decir que la frecuencia es 1 entre el periodo, o bien el periodo es 1 entre la frecuencia. En ambos casos se concluye que frecuencia por periodo va a ser igual a 1. Entonces, como podemos ver acá, se complementan entre 2 y estas dos fórmulas las vamos a usar, son útiles. Vamos a decir que la frecuencia es 1 sobre t, o bien t o periodo es igual a 1 sobre f, o sea 1 entre la frecuencia. Bien, rapidez de propagación de una onda. Queremos saber qué tan rápido se propaga o se mueve una onda. Por ejemplo, cuando se deja caer algo sobre el agua, veamos con qué velocidad se mueven las ondas a través del agua o cualquier otra superficie. Todas las ondas tienen una rapidez de propagación finita, la cual depende de las características y propiedades del medio de propagación, tales como la densidad, la temperatura o la elasticidad del medio. La expresión matemática que describe la rapidez es
rapidez va a ser igual a distancia recorrida, o sea, la distancia que recorrió la onda, entre el tiempo recorrido para recorrer esa distancia. O sea, sería distancia sobre tiempo, la rapidez, prácticamente como la fórmula de la velocidad. Para el caso de la propagación de las ondas, la distancia recorrida corresponde a la longitud de onda y el tiempo empleado para recorrer el periodo. Y el tiempo empleado para recorrer es el periodo. Por lo tanto, la rapidez de una propagación de una onda se expresa como la longitud de onda entre el periodo. Y entonces, como podemos ver, la longitud de onda la vamos a expresar con este simbolito que aparece aquí, que es el signo lambda, ser lambda sobre t. T, que va a ser el periodo, y lambda, que va a ser la longitud de onda, que nos va a decir qué tan larga es la onda. Entonces, si yo quiero encontrar entonces la velocidad, vamos a decir de que la velocidad va a ser igual a lambda por f. También esta es otra fórmula que podemos utilizar. Podemos decir que la velocidad va a ser lambda entre t, si nos dan t, o podemos multiplicar lambda por f. Y así podemos encontrar también la velocidad de onda. Vamos a un ejemplo. Las ondas en un recipiente poco profundo tienen una longitud de 6 centímetros. Esa es la longitud de onda. En un punto, la perturbación oscila a razón de 4.8 oscilaciones por segundo. 4 oscilaciones por segundo. ¿Qué me está diciendo? Oscilaciones por segundo es la frecuencia con la que se oscila. Entonces, ¿cuál es la rapidez de propagación de las ondas en el recipiente? Entonces, aplicamos la fórmula y decimos, la velocidad va a ser igual a longitud de onda, que es la que nos dan, que es de 6 centímetros, multiplicada por su frecuencia, que son 4 oscilaciones por segundo, o sea, 4.8 Hz. 4.8 por 0.06 es 0.288 metros sobre segundo. Y esa va a ser nuestra rapidez de onda. Entonces, esto significa que en un segundo recorre 0.288 metros o bien 28.8 centímetros. Ejemplo 4. Si la onda del ejemplo 2 tiene una longitud de 3 metros, o sea, ya cambió la longitud de onda ahí. En este caso ya no es 6, ahora es 3. La rapidez de propagación será. Vamos a dividir 3 entre 1.5. 3 entre 1.5. En este caso, cambió la longitud, ahora va a ser 3. Y la rapidez de propagación va a ser igual a de 2 metros sobre segundo. Este valor significa que la rapidez significa que la onda puede recorrer 2 metros en tan solo un segundo. En tan solo un segundo. Entonces, ustedes me podrían decir cómo encontramos este 1.5 si en el ejercicio no lo dan. Pero tenemos la longitud de onda, entonces podemos decir que la longitud de onda, lambda, vamos a hacer acá, tal vez se nota, vamos en color rojo, en negro. Bien, vamos a decir que la longitud de onda, lambda, es de 3 metros. Yo no tengo el periodo, pero si ustedes recuerdan, hace poco dijimos que la frecuencia es 1 sobre t. Y t va a ser igual a 1 sobre f. Entonces, si yo quiero tener el periodo, voy a hacer esto. Sería 1 entre, en este caso sería, para encontrar t, 1 sobre f. ¿Y quién era f del ejercicio anterior? Era 4.8.
4.8. Luego, después de eso, vamos a hacer el cálculo, que es 1 entre 4.8. Vemos que estamos trabajando en Hertz. Entonces nos va a dar aproximadamente el periodo T. Y obtenemos 3 entre 1.5, 2 metros por segundo. Ok, para concluir vamos a ver lo que es la representación gráfica de los elementos de una onda. Recordemos el plano cartesiano. Entonces tenemos el eje de las ordenadas, que es el eje Y. Tenemos el origen, que es el punto 0, el punto del centro. Tenemos el eje de las abscisas, o el eje X. Tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces, para describir el movimiento de una onda se utilizan los ejes del plano cartesiano, eje X y eje Y. Es decir, para representar dos elementos de una onda, se emplean las rectas en el plano cartesiano. De modo, si se representan la elongación de una onda y el tiempo de oscilación, se usan gráficos como el siguiente. Entonces aquí podemos ver lo que es la elongación, el tiempo de cada onda. Entonces de la gráfica se obtiene la información. El eje de las abscisas representa el tiempo que tarda la onda en completar dos ciclos. 4 segundos. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay un ciclo, dos ciclos. Hasta aquí hay un ciclo. De aquí a aquí hay un ciclo. Y de aquí hasta aquí hay otro ciclo. Entonces en total son dos ciclos los que hay. Y dice 4 segundos. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 segundos, 2 ciclos. Por lo tanto, el periodo de 2 segundos y la frecuencia es de 0.5. 0.5. Tenemos dos ciclos y en 4 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a calcular la frecuencia. Vamos a calcular la frecuencia. Y vamos a decir que la frecuencia va a ser igual. Número de oscilaciones 2 entre el tiempo, 4 segundos. 2 entre 4 da igual 0.5. Ok, el eje de las ordenadas indica la elongación de la onda, en donde la amplitud es igual a 1.5. Entonces, si ustedes se fijan acá, en esta cuadrícula, de 0, por aquí sería aproximadamente 0.5. Aquí sería 1 y aquí sería 1.5. Aquí sería 0, aquí sería menos 0.5, menos 1 y menos 1.5. Entonces, la distancia que hay de aquí hasta acá, por así decirlo, es de 1.5. ¿Qué me quiere decir eso? Que la amplitud de nuestra onda es de 1.5.
También es común utilizar el plano cartesiano para representar la elongación y la distancia recorrida. Entonces vamos a ver este otro ejemplo. Dice, la onda que se representa en el gráfico tiene una amplitud de 2. Ustedes se fijan, 1, 2. Esta de acá es la amplitud. Lo que mide 2. Y una longitud de onda de 4. Entonces vamos a contar 1, 2, aquí sería 3, aquí sería 4. Entonces amplitud 2, longitud de onda de 4 metros. Aquí puede seguir la onda porque la onda es infinita. Pero la longitud de onda es 4 en este caso. Bien, vamos a ver otro ejemplo antes de terminar. La onda representada en el gráfico tiene un periodo de 4 segundos. Aquí en periodo de 4 segundos quiere decir de que tiene 1, 2, 3, 4 segundos. Entonces sería hasta acá. Hasta acá. En el ejemplo anterior sería una, de aquí a aquí hay una onda y acá hay otra onda. Entonces por eso que la longitud de onda es igual a 4. Porque se miden las ondas completas. Ok, entonces tiene un periodo de 4 a partir de determinar la amplitud, la longitud de onda, la frecuencia y la rapidez de propagación. Amplitud. ¿Cómo medimos la amplitud? Recordemos que la amplitud es la distancia en el eje de la Y desde 0 hasta la cresta. En este caso es 0. Digamos que aquí es 0.5. Aquí es 1. Que sería 1.5. Entonces con ver el gráfico podemos decir que la amplitud es 1.5. La longitud de onda. Entonces la elongación máxima que alcanza la onda es de 1.5. La longitud de onda lambda es 2. Esto significa que la distancia que recorre la onda en un ciclo es de 2 metros. Es de 2 metros. Esa es la distancia que recorre en un ciclo. Entonces esa la podemos calcular también con la fórmula, ¿verdad? La fórmula que habíamos aprendido arriba. Entonces la frecuencia, hay que recordar que esta se relaciona con el periodo de forma inversa. Es decir, 1 entre t. El periodo ya nos lo da, entonces 1 entre 4 sería 0.25. La rapidez de propagación la vamos a calcular entre longitud de onda sobre periodo. Sería 2 entre 4.0.5. O bien B, velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. 2 por 0.25 me da 0.5. Nos da exactamente el mismo resultado si aplicamos ambas fórmulas. 0.5 metros sobre segundo y 0.5 metros sobre segundo. Muy bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Solo una cosita. La longitud de onda, esta de acá, la podemos calcular por fórmula o simplemente viendo el gráfico. Como la calculamos? En este caso,
nosotros vamos a ver cuándo vamos a completar un ciclo completo. Vamos a empezar desde acá. Empezamos de acá. Ustedes se fijan, desde acá hasta acá se cumple. De aquí a acá se cumple un ciclo. Y de aquí hasta acá se cumple otro ciclo. Como yo puedo también empezar desde acá y decir de aquí a acá, de cresta a cresta se cumple un ciclo, y de esta cresta a esta otra cresta se cumple un ciclo. Se cumple un ciclo. Entonces yo voy a decir cuál es la longitud de onda. Mi longitud de onda es la longitud que mide una onda. Entonces, si yo tomo la medida de aquí a acá, yo puedo ver que hay 2 metros. Si yo tomo la otra longitud de onda de aquí hasta acá, también mide 2 metros. Entonces la longitud de onda, o sea, de una onda, es igual a 2. Sería lambda igual a 2, que equivale a la longitud de onda. Bien, entonces de tarea le va a quedar resolverme estos ejercicios que están ahorita en pantalla. Los copian, los hacen en su cuaderno. Copian y los hacen en su cuaderno. Y para este de acá me van a hacer este ejercicio, este mismo ejercicio, solo que el periodo que vamos a utilizar va a ser de 6 segundos. El periodo que vamos a utilizar va a ser de 6 segundos, ya no va a ser de 4, no, 6 segundos. Y van a calcular todo esto: amplitud, longitud de onda, frecuencia y la rapidez de propagación de onda. Muy bien, chicos, hasta aquí.